Tengo encendido eso. Está encendido. Sí. Vamos a estar orando primeramente. Yo les pido que me acompañen en una oración a fin de que el Señor nos dé de su gracia, su presencia, de su espíritu y podamos compartir, podamos transmitir la palabra, hermanos, con eficacia, con la unción, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias. Gracias por la vida de tus hijos, de tus hijas que han hecho esfuerzo por venir, Señor, aquí a tu casa. Pero, Señor, que este tiempo sea un tiempo aprovechable, un tiempo aprovechado, Señor, para bien, para bendición y, Señor, para edificación, para consolación, para exhortación de cada uno de nosotros. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que toda obra diabólica, Señor, que se cierna en los aires, aún en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo, Señor, sea destruida en el nombre de Jesús. Señor mío, que tus ángeles, mientras predicamos, peleen esa batalla, Señor. Muchas gracias. Amén. Estamos, hermanos, hemos estado hablando acerca del amor propio. Que tal vez le debía haber puesto la autoestima, pero que hemos estado hablando, ¿verdad?, de este tema porque comenzamos con un tema general, la priorización del amor, y comenzamos hablando acerca de el amor hacia Dios. Ese es el primer amor, y luego entramos a del amor propio. Pero el Señor me hablaba hace como 2, 3 días o 3 noches y me ponía pues que para que haya amor propio tiene que haber un fundamento. El fundamento siempre va a ser, hermano, Jesucristo. El fundamento siempre es el Señor. No hay otro fundamento, no hay otro cimiento, no hay otra base. No podríamos hablar del amor propio si no hablamos, hermanos, de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. El valor del ser humano, hermanos, el amor propio del hombre, la autoestima, se vino al piso, se vino al suelo cuando el hombre pecó contra Dios, se devaluó. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La autoestima del hombre se recupera cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Entonces, si no hay un cimiento firme, si no hay una base firme en nuestra fe en Jesucristo, entonces por demás, ¿verdad?, está que nos amemos mucho. Recuerden que hemos hablado, hermanos, de que la autoestima tiene que ser en una forma equilibrada. ¿Sí? Nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. No debemos tener un alto concepto de nosotros mismos, pero tampoco un bajo concepto de nosotros.
Tiene que haber amor propio, tiene que haber autoestima. Y esto lo comentábamos ayer, en que debe haber ese cimiento que es Jesucristo, porque dice que el Señor compara al hombre sabio con un hombre que construyó una casa y que puso su cimiento en la roca, puso su fundamento en la roca. Cuando vinieron los ríos, las tempestades, las tormentas, los huracanes, aquella casa se mantuvo firme porque tenía un cimiento, era la roca, ¿verdad? Y aquella casa representa nuestras vidas, representa nuestro hogar, nuestra familia, representa la misma iglesia. Pero dice que otro hombre construyó en tierra y dice sin fundamento. Entonces, hermanos, cuando nosotros sembramos, o más bien construimos en la tierra, la palabra tierra, cuando la ocupamos en la Biblia, hermanos, la palabra tierra tiene que ver con lo terrenal, con lo material, con lo secular. ¿Sí? Cuando nosotros construimos sobre lo que nosotros creemos, como nuestros padres creen, como la religión dice, entonces, hermanos, nuestro cimiento no está firme. Y entonces vienen ríos, vienen huracanes, vienen tormentas, y aquella casa dice que cae y viene a ser grande su ruina. Entonces, el amor propio es importante, pero la base donde se encuentre ese amor tiene que ser Jesucristo. Amén. Porque de lo contrario sería orgullo, soberbia, sería altivez o vanagloria. Si no es Cristo el que está como base en nuestra fe, en nuestra autoestima, entonces no sirve de nada. Entonces, hermanos, hemos hablado acerca de esto, y antes de empezar, ¿verdad? Antes de dar algunos textos que nos fortalezcan en nuestro amor propio, en nuestra autoestima, quiero decirles que el amor propio a veces debe hacer sacrificios. Uno de esos sacrificios que debe hacer, hermanos, es negarse a sí mismo. Mateo 16, 24 y 25. El Señor dijo, entonces, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo, hermanos, es deje a un lado su amor propio. Wow. Entonces, ¿en qué quedamos? Diría mi pastor, ¿ah? ¿En qué quedamos? ¿Nos vamos a amar o no nos vamos a amar? Sí, pero a veces el amor propio tiene que hacer también sacrificios. Para seguir a Jesús, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negar su amor propio, negarse a sí mismo, tomar su cruz, estar dispuesto a morir por Cristo y seguirlo. Porque todo el que quiera salvar su vida, que hay que amar nuestra vida, entonces no. Tenemos que amar nuestra vida, pero por causa de Cristo, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, ¿por quién? Por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Entonces, aquí, hermanos, hay sacrificios que tenemos que hacer por causa de Cristo. Cuando es por causa de Cristo, hermanos, entonces nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestros derechos, amén, tenemos que hacerlo a veces a un lado, por causa de Cristo. Sí me explico con eso. O sea, hay que amarnos a nosotros mismos. Pero cuando se trata de Cristo, cuando es por causa de Cristo, tenemos que hacer a un lado nuestro amor propio. Y mire, le voy a dar otro texto. Tenemos que morir al yo.
¿Y qué es el yo? El ego, los derechos que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Sí, tenemos que hacer a un lado el yo, el amor propio. Es que yo me amo a mí mismo, sí. Pero aquí, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, tenemos entonces que morir, hermanos, al yo, al ego. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Pero yo quiero que nos centremos aquí. Hay gente que está juntamente crucificada con Cristo, pero todavía está vivo. Y lo que quiere decir aquí el Señor es, o el apóstol Pablo es, que no solamente debemos estar crucificados con Cristo, sino que debemos morir. Amén. Debemos morir. ¿A qué debemos morir? Al yo, a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, al mundo, al pecado. Y cuando morimos, hermanos, ahí estamos haciendo un sacrificio en nuestro amor propio, en nuestra autoestima. Porque dejamos de amarnos a nosotros mismos, como Cristo hizo. Haya pues en vosotros este mismo sentir, dice Filipenses capítulo 2, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice la Biblia que se humilló, se hizo hombre. No solamente se hizo hombre, se hizo siervo. No solamente se hizo siervo, sino que murió. Entonces, hermanos, aquí hay un sacrificio entonces del amor propio. Y esto es otro punto, hermanos, dentro de los sacrificios. Una de las cosas que debemos hacer, hermanos, es que Cristo debe crecer en nosotros y el yo, el ego, debe menguar. San Juan 3:30 dice, es necesario, mire la palabra necesario. Entonces, cuando vemos cuando leemos un texto, hermanos, aquí le voy a enseñar algo. ¿verdad? Cuando leemos un texto tenemos que ver claramente qué significa cada palabra. Es necesario, esa palabra necesario indica que hay una necesidad. Es una necesidad. En la vida espiritual es una necesidad que Cristo crezca en nosotros. Necesidad que crezca en nosotros, que cada día Él vaya tomando aquellas áreas que nosotros, hermanos, vamos a ir entregándole a Él. Eso es que Cristo crezca en nosotros. Si no le entregamos todas las áreas, porque el Señor no las va a tomar a la fuerza. Dios no va a obligar a nadie a tomar el área financiera de su familia, de la persona, ¿verdad? Dice, no, es que este dinero yo me lo gané y ese es mío. Yo no doy mi diezmo, no doy mi ofrenda, nada, este es mío. Si la persona no lo entrega voluntariamente, el Señor no puede crecer en esa área. ¿Me estoy explicando? Si no entrega su intimidad matrimonial, si no entrega, hermanos, su manera de pensar, si no entrega todas las áreas de su vida, de su alma, su voluntad, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Entonces, hermanos, el Señor no puede crecer, pero es una necesidad que Él crezca. Porque si Jesucristo crece en nosotros, hermanos, entonces nosotros, el yo, el ego, amén, va a menguar. Y entonces podremos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero mire cómo lo dice la traducción en lenguaje actual. Él, o sea Jesucristo,
debe. Y esa palabra debe habla de un deber. El de arriba dice necesidad. Entonces, que Cristo crezca en nosotros es un deber. ¿Qué debo hacer? Procure entregar todas las áreas de su vida para que Cristo crezca en usted. Él debe tener cada vez más importancia. Debemos darle la importancia al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Él va a crecer. Ya no tomo decisiones por mí mismo, sino que Jesucristo ahora es el que me va a ayudar y Él es el que tiene la máxima importancia en mí. Él debe tener cada vez más importancia y lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo que debo hacer, no tiene importancia, sino que yo debo tenerla menos. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Mire cómo dice la Biblia del oso. A Él o a Jesucristo, pues, conviene crecer. Esta palabra, ¿qué significa para usted, hermano? Convenir. Beneficio. Me beneficia. Me va a beneficiar que Jesucristo crezca en mí. A Él conviene crecer. Me va a beneficiar y le va a beneficiar al reino de Dios que Jesucristo crezca dentro de mí y a mí me conviene que yo disminuya. Esto es interesante, hermanos, porque son los sacrificios, le puse yo, los sacrificios del amor propio. Y hermano, ¿y entonces qué? ¿Todo va a ser Cristo y Cristo? Sí, así debería ser. Digo, si nuestro propósito es que el Señor reine verdaderamente en nuestras vidas. Amén. Entonces resulta pues que esta semana, con el favor de Dios, hemos estado tratando de ministrar el amor propio. Me da no sé qué porque, ay Padre, como si me llevó tiempo. Tenía tiempo que no me levantaba de madrugada a preparar cosas. Por eso nos quedamos hasta por aquí. Siempre tendremos misericordia y gracia. O sea que me falta todo esto. Bendito Dios. Va a estar un poco, pero no lo envié hoy al grupo, ¿no? Ok, ya lo voy a enviar, yo lo voy a enviar para que ustedes busquen, pues vean. Mire, entonces vamos a iniciar en la administración del amor propio. ¿Qué quiero decir con eso de administración del amor propio? Es darle palabra a la iglesia, hermanos, que alimente su autoestima, pero que no olvide que la autoestima o el amor propio tenemos que a veces dejarlo que muera. No a veces, tiene que morir. Y Jesucristo tomar el primer lugar. Ahora, es importante que el Señor habló de esto, San Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. La Biblia al día dice que el Señor no lo rechaza. ¿Eso qué significa entonces, mis amados hermanos? No sé cuántos en algún momento nos hemos sentido rechazados por un padre, por una madre, por algún familiar, por alguna persona, por alguna ex, por algún ex. Y nos hemos sentido rechazados, dolidos, lastimados, hasta por la misma familia con la que tal vez vivamos. No sé si alguna vez le han rechazado a usted en su misma casa un abrazo, ¿no? O un beso. Entonces, a un hijo, ¿verdad? Que vaya con el papá o con la mamá a quererlo abrazar y decirle, espérate, quítate de aquí.
No vengas, no vengas de ¿cómo le dicen? Del lambiscón. Le dice, no quiere abrazo, papá, no quiere abrazo, mamá. Y usted se siente rechazado, pero dice la Biblia, lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y ahí hay algo importante, hermano, que tiene que ver con la preexistencia. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre es el que nos ha dado, nos ha entregado a Cristo. Y dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. No vamos a ser rechazados. En Dios no somos rechazados. Así que nosotros debemos tener eso en cuenta. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, desde el momento que nosotros invocamos al Señor, ya nosotros hemos sido aceptados. Hemos sido salvados. Entonces, si alguien se siente rechazado, dice la Biblia, hermanos, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo, ¿qué dice? Me recogerá. Entonces, mire, sigamos acá. Nosotros fuimos coronados de gloria y de honra. Mire cómo dice estos versos, Salmo 8:4-6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Nosotros somos seres humanos. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El Señor nos coronó de gloria. Hay un texto que dice que el Señor no comparte su gloria con nadie, pero la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Entonces, con sus hijos sí comparte la gloria al Señor. Y dice que nos coronó de gloria, de belleza, de majestuosidad, de bendiciones, de prosperidad, porque eso tiene que ver con la gloria. Algún día vamos a hablar de las 12 glorias que hay en la Biblia y que nosotros debemos ir de gloria en gloria. Ese es un tema muy hermoso. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, mire qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor le dio el señorío al hombre sobre la humanidad, sobre la creación. Dice, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces sí somos importantes para el Señor. Amén. Usted y yo, hermanos, somos coronados de gloria y de honra. Amén. Eso debería nosotros alegrarnos y decir, wow, qué tremendo que el Señor nos ha puesto en un lugar privilegiado, aún que somos poco menores que ¿quiénes? Que los ángeles, pero un poco. El Señor nos prolonga su misericordia. Jeremías 31:3-4. Mire, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Y qué cosa es prolongar, hermano? Extender, ampliar. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada día es nueva su misericordia. Se va prolongando y se va prolongando y se va prolongando la misericordia de Dios, hermanos, porque Él nos ama, pues. Y eso para nosotros, mire, por eso es que no debemos perder de vista jamás la misericordia de Dios. Si algún momento fallamos, no se olvide que la misericordia de Dios se extiende, se prolonga. Dice
O sea, no se ha terminado, pues. Hay gente que, perdónenme, pero pues yo a veces no me gusta hablar de cosas que no debería uno comentar, ¿verdad? Pero bueno, pero muchos hermanos fallan en la vida cristiana. ¿Y sabe qué? Cuando fallan, dejan de llegar a la iglesia, dejan de buscar de Dios. Y si lo sabe la gente, peor tantito, porque lo señalan, porque dicen, ese ya no tiene oportunidad. Y no es así. Porque dice el Señor, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Te he prolongado mi misericordia. Yo debía haber muerto hace tiempo. Mi vida debía haber terminado hace años. Pero el Señor tuvo misericordia y me permitió otros años más de vida. Amén. Y dice, aún te edificaré. O sea, todavía vas a crecer. La palabra edificar tiene que ver con crecimiento. ¿Entiendes? Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Y habla de la iglesia. Todavía serás adornada con tus panderos. Amén. Y saldrás en alegres danzas. Ay, yo pensé que ya se había acabado todo para mí. No. Vas a exaltar al Señor con panderos. Pues yo pensé, hermano, que ya mi vida ya no tiene sentido. Vas a danzar todavía. Amén. ¿Por qué? Pero pues por la misericordia de Dios. Mire, entonces estamos hablando pues de fortalecer esa autoestima en nuestra vida, hermanos. Romanos 5:8 en la traducción lenguaje actual dice que nos amó a pesar de. Y esto para mí es muy importante porque dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros a pesar de que nosotros todavía, fíjese esto, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. ¿Está entendiendo eso? Nosotros andábamos pecando, andábamos haciendo lo malo, nos divertíamos en lo malo, en el pecado, y el Señor, a pesar de que nosotros estábamos viviendo así, demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. ¿Qué hubiera pensado otro? ¿Para qué? ¿Para qué morir por gente que es pecadora? ¿Para qué morir por gente que están mal? Si acaso vamos a morir por alguien que es bueno, ¿verdad? Pero por gente mala no. Y el Señor no. El Señor nos amó a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Ahora, hermanos, nosotros somos corona de gloria en la mano de Jehová. Isaías 62:3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Eso, mire cómo lo traduce la Biblia al día. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa. El apóstol Pablo dice, ustedes son mi corona. El Señor, hermanos, no tiene para el Señor nosotros, dice, seremos en sus manos como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. O sea, algo valioso, alguien con autoridad, alguien, hermanos, que es verdaderamente una obra maravillosa en sus manos. Porque una corona de gloria, hermanos, ¿a quién se le da? Solamente a los reyes. Una diadema real, una diadema para reyes. Entonces nosotros, hermanos, somos
muy apreciados o muy valiosos para el Señor. La palabra precioso tiene que ver con preciado, con algo de mucho valor. Nosotros usamos la palabra precioso, ¿verdad? Como sinónimo de hermoso. Pero algo, cuando alguien dice eres precioso o preciosa, es que vale mucho. Amén. Entonces, somos valiosos para el Señor. Y todo esto, hermano, tiene un propósito para nuestras vidas. La hermosura de la iglesia cautiva al rey. ¿Quién es el rey? Cautiva al Padre, cautiva al Hijo. Salmo 45:11 dice, el rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. Mire cómo el Señor ve a la iglesia, es lo que le decía la otra vez, cómo el Señor mira a la iglesia, hermano. Y lo cautiva. Ve la iglesia, no crea que el Señor ahorita viendo para acá, ¿verdad? Viendo aquí donde está la iglesia, está, ay, no vinieron todos. No, el Señor está mirándole a usted, a la iglesia y dice, ay, qué hermoso. Qué lindo. Qué hermosa la iglesia. Y quién sabe cuántas más, cuántos lugares más, ¿verdad? Hay iglesia. Pero dice Dios, la Dios habla hoy, pues el rey desea tu belleza. La Biblia, lenguaje sencillo, su majestad te desea. Tu hermosura lo cautiva. Para Dios la iglesia es hermosa. Tal vez para otros no, hermano. Tal vez otros miren despectivamente a la iglesia. Tal vez el mundo no reconozca a la iglesia, hermano. Pero Dios mira a la iglesia y se queda cautivado. Y dice que el rey desea tu belleza. Y cuando habla de la belleza de la iglesia, hermanos, está hablando de qué hermosa es cuando alaba, cuando adora, cuando sirve, cuando obedece. Amén. El Señor desea la belleza de la iglesia. Pero no estamos hablando en términos carnales, sino espirituales. El Señor desea a la iglesia, hermanos, y desea su hermosura, porque la iglesia es hermosa cuando levanta sus manos, cuando danza para el Señor. Hace rato me gozaba yo, ¿verdad? Aunque estaba yo andaba yo pensando en otras cosas, pero yo veía que algunas hermanas estaban danzando, y eso es danzar, alabar al Señor, y el Señor se goza. El Señor eso es lo que desea de su amada, que disfrute su presencia. Y aunque no sienta nada, alabe al Señor. Porque nosotros no estamos por sentimientos, sino estamos por fe. Amén. Entonces, mire, el Señor nos regala vida eterna. Ese es un regalo. Y no sé cómo se siente usted cuando cumple años, ¿verdad? Y nadie le dio nada. Ni siquiera las mañanitas que cantaba el rey David. Que esa es una mentira. Nosotros a veces cantando mentira, hermano. Estas son las mañanas que cantaba el rey David. Esa es mentira. Y David en el cielo. ¿Qué? Entonces, pero cuando alguien, ¿verdad? Sin que usted le diga, estoy cumpliendo años, porque a veces sí lo veo, ¿verdad? Que no usted después, pero sí, mañana cumplo años, pasado mañana cumplo años, ¿qué van a hacer? Y entonces, pues, ¿qué te está diciendo? Pero cuando usted no sabe, y usted llega con un regalo, o le llegan con un regalo, ¿cómo se siente? Dice, oh, me siento apreciado, ¿verdad? Valorado, amado, querido. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos un regalo. Y mire que si hablamos de regalos, hermanos, en Dios tenemos un montón de cosas que Él nos ha regalado, aparte de la vida, nuestra familia. ¿Qué nos ha regalado? La salvación, la vida eterna. Los dones son regalados. No tenemos que pagar por ellos. Los dones son un regalo que el Señor nos da. Son por gracia. ¿Entiendes? No, hermano, yo viera cómo ayuné como 40 días y Dios me dio el don de tal. Los dones son regalos. No los merecemos. Amén. Ahora, somos predestinados. Y esto, hermanos, de verdad, verdaderamente esto debería levantarnos a nosotros el ánimo. Porque Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que se hiciera el mundo. Antes que se fundara el mundo. Ya Él nos había escogido. Ya había dicho, fulano de tal me va a servir. ¿No? Ya había el nombre de Candelaria de los Santos. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí la hermana Cristel. Cristel, ¿verdad? Ahí estaba, Cindy Cristel. Ahí estaba ya el nombre. Jesús Antonio. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado. ¿Y qué cosa es predestinado? Viene de antes. El Señor ya nos había destinado desde antes para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, por puro amor. Entonces nosotros, perdón hermano, pero si nos perdemos después de saber todo esto, de plano es que somos lentos, ¿verdad? Pero lo tenemos, estamos bendecidos. La iglesia tiene que recuperar, hermanos, el valor, el amor propio, la autoestima, vale mucho. Usted vale mucho para el Señor. Que los brujos, que los hechiceros, el Señor los reprenda, hermano. La iglesia va a triunfar. La iglesia va a salir, está predestinada para ser más que vencedora. Amén. Claro que vamos a tener luchas, vamos a tener batallas, vamos a tener bajones, ¿verdad? Va a haber veces que vamos a ir, aleluya, siento que, ándale, aleluya, siento que está floto. Es más, ni subo las escaleras, siento que voy volando subiendo a la iglesia. Pero hay veces que cada paso que da subiendo la escalera dice, ay, ¿para qué vine, Señor? Pero no, pero vine, ¿verdad? Porque el Señor me apartó desde antes que yo naciera. Que eso para mí es algo maravilloso cuando me habla el Señor por primera vez y me dice a través de un ministro, dice el Señor que te apartó desde antes que nacieras para que predicara la palabra. Yo empecé a llorar porque dije, y para mí que mi vida no servía para nada. Entonces tenemos que creer, porque aquí está. Y eso, hermanos, nos debe a nosotros dar, ¿cómo diré? Ayudar en nuestra autoestima, a tener un concepto de nosotros mismos equilibrado.